Petare es la parroquia más grande e insegura del municipio Sucre. Así lo reconocen las autoridades. Miles de viviendas llenan un gran cerro del estado Miranda, habitadas por venezolanos que ven desde la cima a la Gran Caracas. Según cifras oficiales, existen más de 1.700 barrios, lo que representa una sobrepoblación en esta zona, situación que contribuye a que sea un foco de la delincuencia. Los habitantes de la parroquia anhelan seguridad. Para Jocelyn Azuaje, quien vive en el sector El Encantado, el tema de la inseguridad es un caso horrible. No, nada que ver, eso es horrible. ¿Horrible en qué sentido? No, no hay seguridad, o sea, todo es mucho malandro, mucha agresión, todo, de todo un poquito. ¿Y ha visto efectivo de la policía, de la guardia? Sí, sí, los he visto. Pero igualito se siguen cometiendo los delitos. Sí, bueno, ya no como antes, pero ya ha bajado menos pues por ahí, pero sí, sigue igual. Jacqueline Enríquez, habitante de San Félix, también comparte la misma opinión de Azuaje. La seguridad está mal, ¿viste? Malísima. Aquí atracan en la salida del metro, te atracan en las camionetas, o sea, aquí no hay seguridad. Debe ser que se está trabajando, pero no se ha llegado, justamente. Hace falta personal. Por su parte, Antonio El Potro Álvarez resaltó sus propuestas para brindar seguridad a los habitantes del municipio. A su juicio, Petare no merece vivir en la oscuridad. Aquí, mira ya, respuesta inmediata, trabajar de la mano con el ministro de Interior, Justicia y Paz, de la mano del presidente de la República, que hacen este plan efectivo, algo que desde ya, sin esperar al 8 de diciembre, para traerle seguridad plena a todos los habitantes del municipio Sucre. Venezuela hoy es una bomba de tiempo. A 1 año y 7 meses de la muerte del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, la crisis alimenta los rumores de un estallido social a la vuelta de la esquina. Cuando voy al supermercado lo que no consigo es ni leche, azúcar, los productos necesarios para vivir. La cola atrás. Esa cola corre rápido, ¿no está viendo que no dura 1 o 2 minutos? Entonces no se trata de eso. No, aquí se consigue todo, lo que pasa es que nuestros productos se los llevan ustedes también. Nosotros eso es lo que pasa, exactamente. Cambio fuera, no tengo manera de hablar con ustedes. Recorriendo Caracas nos preguntamos cómo es posible que el país con la reserva petrolera más grande del mundo también padezca la inflación económica más alta. Hoy la vida en Venezuela es un 60% más difícil y el descontento popular parece enfilar al gobierno chavista de Nicolás Maduro al colapso. Mira mi nevera. Estamos en una guerra de comida. ¿El detergente hay? Imposible, no hay. No hay desodorante, no hay... No se consiguen los artículos de primera necesidad. No hay champú, no hay nada. No se encuentra el champú. Leche, nada. ¿Por qué? Por una guerra mediátrica, económicamente. La inseguridad es la que nos está matando. Yo tengo muchos amigos que estudiaron conmigo, que se criaron conmigo, vecinos que ya están muertos. Violencia sin control, escasez e inflación son el pan de cada día. Oye, la situación ahorita es una situación prácticamente caótica. Mientras que el régimen de Maduro se rehúsa a liberar a presos políticos como Leopoldo López, recluido desde hace 8 meses en juicio por supuestamente incitar las manifestaciones que hasta el momento han dejado 43 muertos. Tiene que hacer la cola, yo estoy haciendo un número. Uy, ya va. Pero ahí no hay pañales ahorita, mi amor, no te preocupes. La crisis en Venezuela ya no distingue entre chavistas u opositores, golpea a todos por igual. Reporte Semanal estuvo en la piel de los venezolanos que van de almacén en almacén. Buenos días. Disculpe, ¿le quedará champú? ¿Desodorante? Recorrimos sus mercados con precios de infarto, farmacias vacías y el barrio más sangriento de Caracas, la capital de un país que se cae, de Maduro. ¿Cuándo terminará esto? Bueno, Dios es muy grande y Dios no va a abandonar el pueblo de Venezuela.
Yo creo que las injusticias no son infinitas. Están encomendándose a Dios. A Dios y a la voluntad de lucha del pueblo. Yo lo que soy yo, venezolana. En Caracas, las bienvenidas han sido reemplazadas por advertencias. Vayan con un amigo más detrás de ustedes porque la cámara aquí en Caracas últimamente la inseguridad es muy fuerte. Nos dicen que nos cuidemos de los colectivos chavistas y de las milicias bolivarianas. Los periodistas no les caemos bien. En la autopista, en la Libertador, se encañona la gente aquí. La misma policía aquí no sirve para nada. Si te pueden robar, te roban. En farmacias y supermercados todo es racionado por los revendedores o buhoneros. Las compras se controlan con lectores de huellas digitales. Solo se puede comprar 4 litros de leche por día. Esto es una cuestión que tenía más de 3 meses sin que no se ha normalizado el suministro de leche para la... Es racionalizado. ¿Cuántas cajas de leche puede comprar usted máximo? Máximo 4 litros por persona. Y un solo paquete de pañales. Luego de 1 hora y media haciendo fila o cola, hemos podido comprar un paquete con 32 pañales a 155 bolívares. Al cambio oficial serían aproximadamente $27. Hordas de vecinos cruzan Caracas en busca de alimentos y medicina y no siempre tienen suerte. Por ejemplo, en el mercado de Huaycapuro no encontramos ni harina ni aceite y el medio kilo de carne. Estamos ahorita ingresando al barrio. Allí, en los barrios que se bifurcan sobre Caracas, la escasez es más lacerante. Por primera vez un canal de televisión peruano llega a esta zona, que es la considerada zona roja de Caracas, Venezuela. Estamos en el barrio de Petares. Su símil en Perú sería el Cerro San Cosme o en Brasil una favela. Aquí se estima que viven más de 2 millones de personas y el reporte semanal está en el corazón de Petares. ¿La gente aquí duerme arrullada por el sonido de los disparos? Sí, más que todos los fines de semana. Los fines de semana los disparos se hacen muy presentes en las comunidades. ¿Quiénes se disparan? Entre bandas, pelea malandros contra malandros. La situación económica para nosotros es muy fuerte, una situación lo que llamamos crítica. No, para poder comprar la comida tenemos que hacer colas de 4 o 5 horas para poder conseguir algo de alimentos. Esto, yo no puedo, ella tiene que dármelo, porque yo no puedo hacer las colas que se hacen para poder comprarlo. Muchas colas. ¿Hace cuánto tiempo no lo veía? Como 15 días. 15 días. 15 días, yo me lavaba con agua, por agua. Me ayudaba era Chávez, el presidente Chávez. ¿Y qué pasó? Más nunca, Y después nos han ayudado más. Maduro más nunca no me ha dado nada. Lo peor de todo, vivimos con miedo. Venezuela has more oil than any other nation on the planet. Hugo Chavez, its popular, outspoken president, has won landslide back-to-back election victories for the last 13 years. He spent billions of dollars helping the poor here. However, under his presidency, crime has spiraled out of control. Somebody is murdered in this country every half an hour. 94% of those are killed with a firearm. We've come to the Perez de Leon Hospital on the outskirts of Petare, the largest slum in Caracas. We've been here a matter of minutes, and it's just come up to 5 to 9, and already there's 2 gunshot victims have just been brought in. Both look unconscious. And it's Friday night. That's when it spikes. It's Friday and Saturday night are the worst nights for homicides in this country. The information we've just been given is that the young man that's been shot in the head here and
that was his wife, have both been killed. They were robbed, and he's actually a police officer. So they've been killed approximately 10 minutes ago. It's 10 to 9 on a Friday evening, so they were shot and robbed. It took just seconds to take these 2 young lives, leaving a lifetime of grieving for the friends and family. So a lady's been shot in the leg, is that correct? Yeah. Gunshot, I think. So this is the third gunshot wound. Yeah. And it's now, what, 9:30. So you've had basically 3 people, 2 dead, and someone shot in the leg, and it's only 9:30. So that's happened in like half an hour, really. How often does this happen on a Friday night? Friday or Saturday is the worst days. Maybe 20, 25 gunshots every shift. We are seeing double the patient on the last year. So it's doubled in a year. The numbers. And that's all gunshot wounds, yeah? 50%. The previous 2, the ones that were dead on arrival, that looked to me like a hit. He's a police officer. He's been shot in the back of the head. His wife's been shot in the side. Looks to me like that wasn't a robbery. It looks to me like that was a hit, yeah? Yeah. Most of the dead people come from gangs fighting. We have, in average, maybe 25 dead people to 35 every week, just here in this county. And obviously you have one of the worst barrios in the whole of Venezuela. Yeah, but we have an increasing on the wounds and gunshots in the last 2 months. It's gone all over the country. So we are trying to figure out what's going on. We have a jail strike like 3 months ago, and some of the people in the jail just break the jail, and they are all over. A lot of people just walked out of prison, yeah? Yeah. So they are. Since that's happened, since those people have got out of prison, there's been a massive increase in the amount of people being shot. There is an increase in of the people every week in the last month or so. In 2011, the Minister for Prisons stated that she would reduce overcrowding by releasing 40% of the prison population. Subsequently, crime rates soared. I watch on hopelessly as an under-resourced hospital tries to cope. But at the heart of this bad dream are the prisons themselves. I'm going inside the notorious PGV prison, home to criminal networks who not only control the prison system, but also the streets of Venezuela. There is a prison within a prison. These people are the unwashed. These are the people that are not considered good enough to go beyond this point here. And I'm looking at the conditions there, and this is like leaving Switzerland, and we're just about to enter hell, Hades. Stepping into the untouchable side of the prison, I get a real sense of utter despair. The chemical smell of crack and the stench of rotting human effluent permeates the air. Most are unwell, malnourished, and some clearly have mental health problems. We've just come upstairs into the worst part of the prison. What's interesting for me now is his bodyguards have definitely got the weapons out, which is an indication to me is that this isn't the safe bit of the prison. To end up here, these men have been deemed of no use to Leo's prison republic, or they have broken its strict rules. If they should try to gain access back to the other side, they would suffer a severe beating, or could even be killed. Yo le estaba diciendo al que esto, así por eso que huele muy hediondo ahorita, pues, que huele hediondo porque fuma mucho y la penetración, y como está el piso sucio, por eso que huele un mal olor aquí, pues. And who makes the decision, Leo, that when someone comes into this prison, that they end up in this side rather than in the good side? No, eso ya nosotros tenemos ya colonizado. Los que no sirven, como nosotros lo llamamos en el ámbito de nosotros, que no sirven, que no pueden vivir con nosotros, los hombres serios, no, ya tienen que refugiarse para este lado. Nosotros tenemos una iglesia aquí al lado, una iglesia que ahí viven gente que, como de aquí, que se haga alguna cosa que no es individuo, lo meten hacia la iglesia, para que se medio renaje y se quede tranquilo.
The conditions here are so appalling, it's impossible to imagine how bad the church must be. How many people would actually try to sleep in this place? And is that why many of them are sleeping now? Because they just can't sleep at night? No se toman turno, duermen todos, pero duermen amorochados. Entonces, para que duerman tranquilos, tienen que guindar sus cosas arriba. It's like insects in cocoons. It's like butterflies in cocoons. They don't smell as sweet, unfortunately. The smell is something, you know, when you can smell rancid sewage. It's sewage that's not been able to float away or get away or be washed away. That's what this place stinks of. With no sanitation, human waste is simply thrown out through the bars, where it rots in the tropical heat. Where are you from? Where we're from? Yeah. London. Where are you from? London, Hollanda. You're Nederlander. Thank pleased to meet you. How comes you are here? 6 years before. 6 years. How did you end up here? For drugs. Trafficking, yeah? You were sentenced for how long? 8 years. What's it like? Oh, very bad. Hell? It's in hell over here. And how is your health? You're not well? No. The embassy do nothing over here. What, I mean, just tell me, what's your day-to-day existence like? I mean, do you get enough food? Yes, do you know, I must work for my food. You work for your food, so yeah. you fix things and then you get food, yeah? Yeah. And I do never again. You'll never do it again? No. What were you trying to traffic? What drugs were you taking? Cocaine. Cocaine, yeah? Where were you taking it to? To Amsterdam? Yes. Yeah. How old were you then? 20 years. I'm a child. You're a child? You're not a child anymore though, are you? No anymore, but when I was 20 years. And what are your family, how do your family feel? I call my family much. But, when you can? They send me money. Yeah. Clothes, shoes. Yeah. What I need. But I need the embassy to bring me outside. Thank you very much. Eh? Thank you. God bless. I thought the prison that I entered originally was pretty appalling, but I was not prepared for what I've just witnessed. Hugo Chavez himself said that the prisons in Venezuela were the gateway to the fifth circle of hell. The people in there have no hope, and literally, they're just waiting to die. It's impossible to list the number of human rights violations I've witnessed in this prison. It's highly questionable how anyone can be rehabilitated or could ever be part of normal society should they ever be released. Problems aren't just confined to Caracas. As part of the Bolivarian Revolution, land was taken from the rich. It was then divided and given to the poor. But there still remains a huge economic divide between the haves and the have-nots. The Bolivarian Revolution was to redistribute wealth to the masses. It's had some success, but there's still a large divide between the haves and the have-nots. For the poor and desperate, crime has become a way of life. One of the most lucrative ways to make money is to prey on the rich. We're on our way to meet one of the estimated 18,000 criminal gangs that exist here in Venezuela. Many of them specialize in kidnapping, a crime that's rising faster here than anywhere else in the world. Last year, over 1,000 people were held for ransom. Kidnapping rates have increased by over 400%. 2 to 3 kidnappings happen every day. We've arranged to meet a gang of kidnappers in a secret location, high up in a barrio on the outskirts of the city. How do you guys earn a living? How do you put food in your family's stomachs? Robando. A la pista, robando carros. Secuestrando personas, robando un negocio, cualquier cosa así, pues. In reference to kidnapping, I
want our audience to have some understanding of just how violent your lives are. Can you give me any indication as to how many people that you've killed? Eso es un cuento muy largo, porque cada quien por lo menos ha matado una parranda de gente. Como no lo mata él, lo puedo matar yo. Yo he matado una cantidad de gente que por lo menos, cuando no lo mato, como quien dice, encausado, como quien dice, con él, o con cualquiera de los demás compañeros, he matado una cantidad de personas, como robando, como problemas, como X, que yo a mi conciencia que yo tengo, ni siquiera ni me acuerdo. Pero he matado burro de personas. Nosotros en estos días estábamos hablando así, los muertos que conocemos este año, que hemos matado en los que hay años, van como 50, ¿viste? Hablándote claro. Como dice, de conciencia de lo que va de años, así de todos juntos, lo que hay de años. Do you think this will just stay the same way? And what do you think about your future? Will you stay where you are in the group, in the gang, or will you try and get out eventually? Y yo no antes no cargaba una pistola para arriba, es más, con decirte, no me gusta el villaneo, no me gusta robar, no me gusta secuestrar, ¿verdad? Y también quiero surgir por otra parte, pero aquí donde estoy viviendo, yo no puedo soltar esta pistola, ¿ah? Porque me tumban la puerta y cuando lleguen, me van a matar. No, que no me gustaría que mi hijo me diera un ataúd. Carry on doing this, and are you not concerned that you will get killed? Porque usted piense que yo pueda seguir en esta vida, es muy fuerte, en realidad es muy fuerte, demasiados problemas, porque cuando yo busque manera de, como quien dice, guindar los guantes, relajarme, puede ser la manera que me maten. Entonces, a mi criterio y a mi mente, tengo que seguir con mi vida, si quiero guardarla, si quiero vivir un poquito más. La única manera de poder yo salvarme es que me vaya bien lejos donde nadie me conozca y nadie me vaya a quitar la vida. Basically what he's shooting at are the shoes of one of the guys that he actually killed. He shot two guys just around here. He came in from the opposing barrio. And these people are incredibly poor. There's no social services to look after them. And I'm no way am I condoning their actions, but you have to ask, you know, what else do they have? And for me, again, you know, it comes back to this thing that continuously hits you in the face here, is there is so much wealth here, there is so much money, and you've still got people who are starving. And fighting to survive, and kidnapping to survive, and murdering to survive. Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela. Me lo prohíbo. No puede haber niños de la calle en Venezuela. Todo es una gran mentira. El contraste en Caracas es un verdadero cara y sello. He aquí el este y al otro lado el oeste. Parece que estuviéramos como abandonados, como nos hubieran abandonado y que no supiera que aquí hay más de 80 familias. Pues nosotros necesitamos materiales nuevos para poder hacer nuestras casas. Yo reconozco que el presidente de la República quiere ayudar a otro país donde hay personas que viven peor, pero primero la casa, primero mi casa, y mi casa es Venezuela, mi casa es la gente que vive acá. Que así como mandan ese dinero para afuera, por favor, que también se acuerde que estamos vivos más de 80 personas y más de 20.000 niños aquí enfermos. Que nos ayuden, por favor. Esta es parte de la Venezuela actual, la Venezuela donde la pobreza extrema parece agravarse por minuto. Usted es una de las residencias que no tiene techo. ¿Cómo hacen para vivir acá? Bueno, yo vivo ahí, en mi ranchito y toda esa broma, y a veces yo vivo aquí, con Dios y la Virgen, y mi nieta. Para sobrevivir, debe vender productos de primera necesidad. Y este es el cuarto donde usted duerme. Ah, y es mi cuarto. A las 104 familias que habitan este galpón o almacén, el cual está a punto de colapsar. Estos son
millones de familias que están viviendo así aquí en Venezuela. Y eso es lo que yo quiero que el mundo sepa. Todo el mundo sabe cuál es la angustia de nosotros los venezolanos. Está pasando la época de las vacas gordas, es decir, de esa bonanza enorme que hemos tenido. Han entrado chorros de dólares en este país. Con 700.000 millones de dólares, aquí la gente no tendría que vivir en un apartamento, sino en una mansión. Aquí la gente pudiese tener 2 vehículos, pudiese vivir con dignidad. Porque las cosas hay que recorregirlas al momento que están sucediendo. Para los venezolanos, para nuestros pobres, para nuestras necesidades. Pudiera decirse que Perla tiene la mejor vista de la ciudad desde este galpón, que irónicamente se llama Un Mundo Nuevo. Sin embargo, saquen ustedes sus propias conclusiones del lugar al que ella llama hogar, junto con su pareja. Estás viviendo la otra realidad de Venezuela. Mientras cada uno estemos apoyando cada sinvergüenzura de cada gobierno, vamos a ir de mal en peor. Sitios como este abundan por toda Venezuela. En los últimos 9 años de gobierno del presidente Hugo Chávez, ningún miembro del gobierno ha venido a visitarlos. Desafortunadamente, basureros como este se han convertido en las zonas de recreo de estos pequeños. Y a diario se enfrentan a las condiciones infrahumanas de este lugar. Niños que juegan con botellas de licor, niños que juegan con un palo como si fuera una ametralladora. Ese niño, muy dolorosamente, y me duele mucho decirlo, y me cuesta mucho decirlo, pero tengo que decirlo, es un potencial delincuente. Y los chicos están conscientes de esta cruda realidad. Bueno, yo me cuido cerrando la puerta y escondiéndome para que no me pase nada, ni a los otros. Yo se lo recomiendo a todos. Y más allá de sus miedos, están sus anhelos. ¿Qué es lo que tú quisieras? Hay un edificio aquí grandote. Y también arreglar mi casa, vivimos ahí como bueno, pues, los pedazos del circo, encerrados ahí. Cada día la situación es peor y peor y peor.